¿Tú piensas que el nuevo gobierno, el gobierno que apenas comienza, sea para bien en España? Bueno, en España... Yo siento que está como la clase política española está muy dividida, Sí. está muy segmentada. Sí, y además hay un nivel de tensión muy alto. España está muy fracturada, lo ha estado tradicionalmente, pero creo que ahora hay una crispación muy alta. Las elecciones, todo el mundo pensó que inevitablemente llevarían a un gobierno de la derecha junto con la extrema derecha, Vox, partido. Sí. Eso movilizó como nunca a la izquierda, a los jóvenes que salieron a votar en gran medida para parar lo que pensaban que podía ser casi inevitable, y acabó siendo evitable porque sumó más la izquierda que la derecha. Lo que ocurre es que para que Pedro pudiera gobernar, ha sido investido la pasada semana, ha sido ya proclamado presidente, era necesario que llegara a un acuerdo con partidos independentistas, catalanes y vascos, ¿no? Ahí voy. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, ¿qué va a pasar? Veremos qué pasa, pero efectivamente eso da un poco de vértigo también, ¿no? Porque que la gobernabilidad de España sea con partidos que quieren romper España, yo comprendo que es algo difícil de explicar fuera de nuestro país, pero es verdad que España es un país tan complicado, tan difícil, y con tantos problemas territoriales, un país grande que tiene regiones que se quieren independizar y que los gobiernos independentistas de esas regiones precisamente son gobierno. Eso es algo muy complejo. Yo personalmente no lo entiendo mucho. Y creo que gran parte de los dominicanos no podemos entender como esa complejidad de un país grande, pero que está dividido en regiones. Tú y el caso de Estados Unidos. Es un país inmensamente grande que está también fragmentado. Yo decía, ¿qué tal si Los Ángeles, California, se independizan de la Unión? ¿Qué pasaría? Siendo ellos la octava economía del mundo, siendo el estado más rico de ese país. Sin embargo, no ocurre. Y no hay un sector reclamando independencia, separación, ni nada de eso. Y eso, por esa razón, Estados Unidos sigue siendo un país poderoso. Pero en España se da este fenómeno de todas estas regiones que quieren, el País Vasco, esto, aquello, lo otro, y todos quieren separarse. Sí, así no entiendo por qué, además. Así es. Y poner fronteras donde no las hay. No las Decía, hay. creo que Vargas Llosa, las fronteras son las cicatrices del mundo, ¿no? Y los europeos que estamos en pleno proceso de eliminar fronteras, ¿no? De hacer una gran Unión Europea donde ya no haya ni aduanas ni fronteras. Uno puede ir de Portugal a Grecia sin pasar un solo control fronterizo, de Alemania una sola moneda. Una sola moneda, un solo banco central, no hay fronteras. Estamos avanzando precisamente en el final, ¿no? De la división que suponen. Y en cambio en España nos encontramos con que hay gente que quiere hacer países muy pequeñitos donde hay uno grande. Y yo creo que eso va totalmente contra los tiempos, y creo que eso es insolidario, y creo que eso al final siempre lo plantean los ricos, las regiones donde viven más ricos, que no quieren ser solidarios con las regiones donde vive más gente pobre, necesitada por tanto del apoyo, ¿no? Que den unos a otros. Y a mí esos fenómenos, desde luego... Mire, hermano, yo estuve en Berlín Occidental y en Berlín Oriental hace muchos años. Cuando yo vi el muro, que se hizo en una sola noche, los hermanos se acostaron, al otro día encontraron el muro. Y yo veía a los Berlín Oriental y Berlín Occidental. Y esto no puede ser, no puede ser. La humanidad tiene que encauzarse por otros senderos de unión, de paz, de confraternidad, etc. Finalmente, el fenómeno de Alemania fue resultado de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El Ejército Rojo se metió, y lo que todos sabemos, bien. Pero al final terminó, y el muro se derribó, y Alemania volvió a reencontrarse. No sé por qué. Y la parte más rica de Alemania se hizo cargo de la parte más pobre, y se produjo una solidaridad, que es por otro lado algo muy bonito entre seres humanos, la solidaridad, ¿verdad? Y en cambio los nacionalistas que quieren poner fronteras donde no las hay, lo que son es fundamentalmente insolidarios. Porque quien quiere poner una frontera lo que pretende es quedarse con más derechos y más dinero dentro que el que deja fuera. Y eso es lo que pasa en España con los independentistas catalanes y vascos. Mi amigo yo, Manuel Serra, se encontró un serio problema porque se opuso. Sí, catalán,
pero un hombre solidario, de izquierdas y por tanto contrario al independentismo, insolidario y al independentismo que lo que quiere, como te digo, es no contribuir al bienestar de los demás. Por eso me preocupa que ese acuerdo que hizo Pedro Sánchez, que hizo el PSOE, con todos estos grupos separatistas, con pensamientos distintos, con aspiraciones distintas, no sé hasta dónde eso podrá ser bueno. Pero el problema es lo que decíamos al inicio, que se ha roto la posibilidad de interlocución entre partidos que, pensando de manera diferente, en este caso el centro-derecha y el centro-izquierda en España, pudieran llegar a apoyarse para evitar caer en manos de extremos. Como esa interlocución entre PP y PSOE se ha roto, la gobernabilidad en España ya solo pasa o porque el PP pacte con la extrema derecha o porque el PSOE pacte con los independentistas. Claro, eso nos aboca a un panorama terrible. Porque a mí no me gusta que el gobierno de España dependa de los independentistas, pero te reconozco que me gustaría aún menos que el gobierno de España dependiera de la extrema derecha. Por tanto, el panorama es muy desalentador. ¿Verdad que sí? Muy desalentador. Sí. Y lo de la Franja de Gaza, Israel, Palestina. Mira, yo, por supuesto, como un espectador lejano, yo he estado en Israel y he estado en Palestina, y te puedo decir que que jamás es, por supuesto, un grupo terrorista, que el atentado que se produjo en Israel hace ya algunas semanas, meses, fue terrible, pero creo que eso no justifica que un país entre, como Israel está entrando en una franja donde viven millones de personas, la mitad de ellos niños, y que de una manera creo que totalmente indiscriminada esté matando a gente por el hecho de estar viviendo allí. Creo que eso no es justificable y a mí me alegra que el gobierno de España además haya sido muy duro con la actuación que Israel está llevando a cabo. Cada vez hay más protestas, cada vez hay más estados, más gobiernos diciendo, oye, así no. Una cosa es combatir el terrorismo y otra es, para combatir el terrorismo, acabar con población civil. El propósito es otro. Yo estoy convencido de que es apropiarse de la Franja de Gaza. Sí, claro. Bueno, lo dicen cada vez de manera más indisimulada, ¿no? Sí, quieren apropiarse de una franja. Seguir colonizando y seguir desarraigando a los palestinos de esa zona. Y eso, además de que creo que es injusto, está costando cientos de vidas. Eso se tiende hacia Cisjordania y probablemente también eso provoque un conflicto de una magnitud mayor en la región. Y yo creo que Estados Unidos, que ha sido un protector de Israel, también debe decir, acá, pero espérense, casi no puede ser. Sí, así es. Porque están provocando la repulsa de todo el mundo. Así es, y con un nivel de violencia que creo que no es aceptable por parte de un Estado hacia otro. Ahora, ¿qué posibilidades hay de que Estados Unidos, China, Rusia puedan intervenir en un conflicto de esta naturaleza? Bueno, digo yo, por ser países tan grandes, tan poderosos económicamente, militarmente, aunque hay un conflicto entre Estados Unidos no, bueno, sí, Estados Unidos también, con el tema de Ucrania. Sí, ahora mismo creo que el centro de atención mundial, pese a todo, sigue en Ucrania, ¿no? Donde se está liberando una guerra en la que sí que hay una participación no directa, pero sí indirecta, de Estados Unidos y de la Unión Europea, que está financiando y que está mandando armamento permanentemente a Ucrania, y que eso es lo que a Ucrania le permite resistir frente a un ejército mucho más poderoso como el ruso, ¿no? Por tanto, ese sí que es el centro de operaciones donde se está desarrollando un conflicto que afecta indirectamente a decenas de países. El conflicto entre Israel y Palestina, desgraciadamente, lleva ya muchas décadas, ahora está en un punto especialmente álgido, pero tengo la sensación de que no es un lugar donde se vaya a desarrollar un conflicto de naturaleza mundial. No lo creo, sinceramente. Sin embargo, hay quienes dicen que estamos en camino hacia una tercera guerra mundial, aunque no sea con las mismas armas. Pero dicen que si no la ha habido hasta ahora ha sido por las bombas nucleares, ¿no? Que han impedido, ¿no? La amenaza es tan grande que nadie se atreve a desencadenar un conflicto de esa magnitud. Ahora, yo te pregunto, ¿tú no crees que las Naciones Unidas también han perdido parte de su esencia? Sí, sí, claro. Porque las Naciones Unidas dicen una cosa y los Estados Unidos hacen otra, o Rusia hace otra, o el otro hace lo que quiere. Sí, claro, claro. Y mientras tengan países que tengan el poder del veto, claro, ¿no? Los grandes, claro,
Entonces, Bueno, Naciones Unidas surgió sobre todo para intentar garantizar la paz en el mundo y desde luego claro, es evidente que si eso el no Tratado se ha de Versalles, conseguido. el Tratado de Versalles desapareció. Yo pienso que también las Naciones Unidas van en camino a desaparecer. O se recomponen, Es verdad, o desaparece. es verdad. Es Porque verdad, y Estados Unidos se metió en Irak. No le importó. contra la resolución de las Naciones Unidas. ¿No? Las Naciones Unidas han dicho muchas veces no al bloqueo contra Cuba. Sin embargo, Estados Unidos lo mantiene con el único apoyo de Israel, por cierto. Porque te puede gustar o no te puede gustar el régimen cubano. Te puede gustar o no te puede gustar Fidel Castro, Raúl Castro. Sí, pero es un país soberano que tendrá que claro, decidir su propio futuro. Eso lo van ellos. Pero ese bloqueo me parece a mí innecesario. Inhumano. Además, innecesario. Es igual que lo de Vietnam. Que, por cierto, ¿tú has ido a Vietnam? No, he ido a Y Vietnam. tengo unos amigos que me dicen que vaya a Vietnam. Sí, dicen que es una maravilla Que de lo que, país. lo que Es está precioso. pasando ahí en Vietnam es una cosa impresionante. Sí, Después de una guerra tan cruenta, tan devastadora. es verdad. con Un tantos- país que ha resurgido de sus cenizas y que se ha convertido en una maravilla. Sí, ¿eh? sí. Tengo amigos que han Sí, ido sí. que me dicen que, oye, trata de ir a Vietnam. Sí, como sí, si es yo, verdad, como si yo es tuviera la posibilidad. Seguro que la tienes. Eso eres, no, eso Seguro eres tú. que- no, yo no, pero tú sí. No, tú sí. ¿eh? Constantemente vives viajando. Sí, viajo mucho, es verdad, Ah. es verdad. Sí. Y por esa zona he estado, pero no en Vietnam. He conocido Tailandia, Singapur, Indonesia. Te gusta pero viajar. sí, Te gusta viajar, sí, ¿eh? de toda la vida. Pero en Vietnam no he estado. Y la verdad es que es un sitio al que creo que hay que ir. Podemos ir juntos incluso. ¿eh? Podemos organizarlo. Mira, ve, tú puedes. Habla con algunos amigos. Organicémoslo, Juan, y vamos O a sea que Vietnam. el ministro de Agricultura, Limber Cruz, me dijo, te voy a invitar a Singapur. Singapur es una maravilla. Que yo quiero ir, ¿no? Te voy a invitar a Singapur. Yo he ido varias veces, pero se ha quedado ahí. ¿no? Pues hay que recordárselo. que te Se lo invite. he recordado varias veces. Singapur es una maravilla. Bueno, es una ciudad-estado en realidad, es una ciudad. Sí. La ciudad del futuro, una No, me limpieza, un orden, una sostenibilidad medioambiental. A mí fue un sitio que me sorprendió y me encantó. Bueno, gracias, Juan, encantado. Un placer haber Igualmente. conversado contigo. Me gustó esta conversación así como muy... A mí también. Muy Yo abierta, estoy muy a la orden, distendida. como decían los dominicanos. Gracias de verdad. Igualmente. Salúdame a Pepe. Lo haré. Bono, cuando lo veas. Lo haré. Un Lo haré. abrazo. Y a Encantado. ustedes, mis amigos, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. El próximo domingo nos encontramos de nuevo aquí en BTV, Canal 32. Buenos días, buenas tardes.